Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. El día de hoy tenemos a un invitado especial de lujo, Omar Educación Financiera. Muchos de ustedes seguramente lo conocen, varios de ustedes han comentado que les gustaría una colaboración. Bueno, pues aquí está, Omar. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros el día de hoy. Hola Eduardo, muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí con tu audiencia. Bueno, entonces queríamos platicar contigo sobre tu portafolio. De hecho, justamente acabamos de platicar sobre mi portafolio en tu canal. Entonces, ahí abajo, por supuesto, en la descripción van a encontrar enlaces a ese video, al canal de Omar también para que vayan y se suscriban. Por ahora, me gustaría entonces platicar contigo de cómo tienes tú estructurado tu portafolio, ¿no? Porque en este canal hablo mucho sobre un modelo, el modelo de Swensen, pero obviamente no es la forma en la que todos tenemos que invertir, no es la forma en la que el 100% de las personas invierten, ¿no? Y veo que tu canal compartes pues cada mes actualizaciones de tu portafolio. He visto muchos de tus videos de cómo lo estructuras. Y es interesante saber entonces las diferencias, quizás las razones detrás de las decisiones de esta estructura, ¿no? Quisiera empezar, si no te molesta, por la parte tan grande que tienes en efectivo. Tienes 39% de tu portafolio en este momento en efectivo. ¿Hay alguna razón que nos quisieras compartir del por qué está tan grandote esta parte del portafolio? Claro que sí, Eduardo, con mucho gusto. Mira, primero que nada les quiero decir que sí, efectivamente yo no sigo un modelo, yo no sigo al modelo de Swensen, de hecho no sigo a ningún modelo, o sea, realmente como he ido armando el portafolio ha sido como se me ha hecho más apropiado con base a lo que sea, a lo que he visto, a lo que he vivido. Entonces, primero que nada, el efectivo pues puede parecer bien exagerado, ¿no? Casi 40% en puro efectivo. Y primero que nada me gustaría definir qué es efectivo para mí. Yo ahí tengo inversiones, a lo mejor que están en renta fija, pero a un corto plazo, a un periodo muy corto de tiempo, menos de un año. Por ejemplo, puede estar dinero en CETES. Yo concretamente lo tengo en un fondo de inversión que se llama Bondía, que me da liquidez diaria. Te da una tasa anual, pues más o menos de lo mismo de CETES, 5.5% al año actualmente, pero ha ido bajando en este año. Esa es una. También tengo dinero en SOFIPOS, Sociedades Financieras Populares. Me gusta mucho porque ahí tienen un beneficio fiscal, es decir, pagas menos impuestos. Hay un monto exento de impuestos que me parece que son 25,000 UDIs, que más o menos han de ser 160,000 pesos. Entonces, mientras tú tengas invertido menos de esa cantidad de todas las SOFIPOS y considerando los intereses que vas a recibir, es totalmente libre de impuestos, cosa que a lo mejor en CETES, ahí sí pagas el impuesto. Y es un impuesto que puede ir de 0 a 35%, dependiendo de la tabla del impuesto sobre la renta. Mientras más ganas, más pagas. Pues actualmente yo ando como en el 34% de impuesto, y es por eso que me es muy interesante invertir en ese tipo de instituciones como las SOFIPOS, para poder ahorrarme por lo menos sobre una inversión de 150,000. Entonces, eso es CETES, son las SOFIPOS, y tendría alguna cuenta a lo mejor de débito, una cuenta corriente en un banco que no me genera nada de interés. Tengo dinero ahí a lo mejor para los gastos de un mes. Me gusta tenerlo disponible en caso de que lo necesite de Claro. urgencia. Y a lo mejor alguna cuenta en dólares, porque también me gusta invertir. Cuando invierto en la bolsa, yo lo hago en brokers de Estados Unidos, entonces tengo que tener dinero en dólares para de ahí poder transferirlo al broker. Es por eso que tengo esas cuentas. Todo eso sumado, pues da casi 40% de mi portafolio, lo cual en este momento es algo muy elevado. Actualmente yo recomiendo entre un 10 y 30% en efectivo. Y es que lo que yo hago es que a mí me gusta invertir en muchas cosas, pero principalmente en la bolsa. Y lo que hago es compro acciones, acciones individuales. Entonces cuando haces eso siempre debes tener una parte de tu dinero en efectivo, porque lo que buscas es comprar cuando los precios son bajos o cuando van bajando. Tú inviertes todo en acciones y no tienes más dinero y luego las acciones bajan, ahí puede que te metas en un problema, puede que tardes más tiempo en recuperar tu inversión si es que la recuperas, o puede que no aproveches las ofertas. Entonces, por esa razón y por la situación actual de la bolsa, del mercado, del coronavirus, la pandemia y todo eso, realmente creo que es muy bueno tener bastante dinero en efectivo, quizás más de lo normal, para aprovechar esas oportunidades. O en otro caso, a lo mejor no hay oportunidades, pero a lo mejor para salvarte en caso de que te quedes sin empleo, pierdas tus ingresos, tu negocio cierre, tengas un buen fondo para vivir así que la mayor cantidad de tiempo posible, en lo que te recuperas porque el futuro es incierto. Sí, ¿no? El famoso fondo de emergencias que nos ayude en situaciones pues que la vida pasa, que nos podría ocurrir en cualquier momento y que no queremos quedarnos así a la deriva. Pero se me hace Básicamente eso interesante es, que fondo de menciones. emergencia. Ándale, sí. Se me hace interesante entonces que. Pues que justo menciones que normalmente recomendarías entre el 10 y el 30. Justo tener el dinero en efectivo usualmente puede exponer nuestro dinero, por ejemplo, sobre todo a la inflación. Entonces que si se queda mucho tiempo nuestro dinero solamente en efectivo, va perdiendo su poder adquisitivo, ¿no?
pero el que te permita esas oportunidades, por supuesto el tener el fondo de emergencias, pues son cosas muy importantes que incluso si de pronto unos meses empieza a perder un poco el poder adquisitivo, pues lo que quieres es tener ese fondo disponible para cuando lo necesites, ¿no? Claro. Ex- Algo que quisiera mencionarles, Eduardo, sí, es sí, sí, que cuéntanos. este es el porcentaje de este mes de mayo, pero realmente como cada mes lo actualizo va cambiando. Meses anteriores tenía 10, 15, 20% en efectivo, pero ahorita por la situación actual es que he estado acumulando bastante efectivo. Puede que luego cuando vea buenas oportunidades, ese dinero yo lo invierta y mi porcentaje se reduzca, Claro, siempre teniendo un mínimo, que es el fondo de emergencia para cubrir mis gastos, preferentemente mínimo de 3 meses. Yo quisiera que fuera a lo mejor de un año. claro, perfecto. Y si quitáramos esa parte que está en este momento en efectivo, tu portafolio está constituido en aproximadamente el 53% invertido en bolsa. Cuando ya hablamos del dinero que no está en efectivo, tienes la mayor parte de tu inversión en bolsa. ¿Tienes alguna estrategia que sigas o algunas acciones en especial que hayas elegido o cómo es que tú inviertes en bolsa? Por supuesto. Mira, primero que nada les quiero decir por qué invierto en bolsa. Es que principalmente es por el beneficio fiscal. Al invertir tú en la bolsa, tú no pagas impuestos hasta que vendes tus acciones o tus ETFs o lo que hayas comprado y obtienes una ganancia. Tú compras, por ejemplo, una acción, la que tú quieras. Vamos a decir, compras acciones de Netflix porque te gusta la empresa, la analizaste, crees que tiene futuro. Tú la dejas ahí por 10, 20, 30 años y tú no la vendes, aunque tú ganes 10 veces tu inversión, 20 veces tu inversión, no vas a pagar ni un solo centavo de impuestos hasta que no vendas. Y luego cuando ya decidas vender, a lo mejor las tienes por mucho tiempo, las vendes, tienes una ganancia. Solo vas a pagar con la ley actual en México 10% sobre esa ganancia. Cosa contraria a lo que les mencionaba al inicio. Yo pago 34% de impuestos porque mi ingreso es elevado, pues pagar de 0 a 35% dependiendo de cuánto ganes. Es un 10% en la bolsa de impuesto, es un regalo. Por eso yo he dedicado mi estrategia simplemente enfocarme en pagar la menor cantidad de impuestos legalmente, porque eso va a maximizar de manera directa tus rendimientos. Exactamente, ¿no? Y cuando tenemos inversiones de renta fija es el contrario, ¿no? Porque esa renta fija no nos está, digamos que pagando en el futuro, sino nos está pagando ya, quizás este mes o este trimestre. Y de ese dinero es que, dependiendo de en qué parte de la tabla de ISR, vamos a terminar pagando, como dices, hasta 35% en este momento, ¿no? Entonces, excelente, pero ¿tienes algunas acciones en particular que en este momento estás invirtiendo? Y mira, mi portafolio ahorita van a ser como unas 6 acciones. Justamente acabo de vender 3 hace poco. Yo trato de tener en todo momento entre 5 y 12 acciones. Mínimo 5, máximo 12, porque lo que yo hago es las analizo, hago un análisis fundamental, veo los estados financieros de la empresa, son los estados de resultados, el balance general, estado de flujo de efectivo, pues básicamente para entender la situación económica de la empresa, ¿no? Trato de encontrar buenas oportunidades, empresas cuyas ventas van creciendo, cuyas ganancias van creciendo, que tienen poca deuda, que tienen mucho crecimiento a futuro, alguna ventaja competitiva en el mercado, algo que los haga algún tipo de monopolio. Y cuando las encuentro a una buena evaluación, a un buen precio, porque empresas buenas hay muchas. Puedes encontrar un Google, un Microsoft, Amazon, empresas excelentes, pero que se venden a un precio bastante Claro. elevado. Entonces, cuando tú compras una empresa a una evaluación muy alta, puede que tu ganancia sea baja, si es que la tienes, o incluso puede que la compres muy caro y luego la acción baje y no tengas una ganancia. Entonces, yo trato de encontrar esos tesoritos, se encuentran por debajo de su valor de mercado. Calcular eso realmente es una ciencia incierta, o sea, hay muchos métodos, ninguno da resultados similares. Entonces yo trato de evaluar empresas pues con base a sus utilidades que van a tener en el futuro. Me ha dado buenos resultados, veo una métrica que se llama P/E ratio. Con eso y muchas cosas que voy haciendo, trato de elegirlas. Concretamente, ¿cuáles tengo? Tengo inversiones en Facebook, en una empresa de cruceros que se llama Carnival. Tengo una posición bastante grande ahí. Tenía acciones de un casino que se llama Wynn. Lo vendí hace poco. Acabo de subir un video hoy donde dije, bueno, hoy es 29 de mayo. Lo subí hablando de por qué la vendí. Tenía acciones de una empresa que se llama Beyond Meat, que se dedica a producir carne hecha con plantas. También la vendí porque ya tenía una ganancia muy, muy alta. Estoy hablando de que en Wynn, en 2 meses, yo compré acciones en marzo, como en 50, $55. Las terminé vendiendo como en 80. Entonces tuve una ganancia de más o menos de 65% en 2 meses, lo cual suena ridículo y también quiero aclarar que eso no es normal. O sea, realmente los tiempos ahorita son muy diferentes, la bolsa es muy volátil
Tú compras en momentos donde todos están vendiendo, donde todo es muy barato, puedes tener ganancias muy interesantes como yo las tuve en esas acciones. Pero esto no es algo normal que pase todos los años. O sea, Claro. realmente en la bolsa de valores ganar 10, 20%, ya 20% o más en un año, está excelente. Entonces, otra acción que tenía y vendí se llama iRobot. Hacen robots para limpiar, para cortar el pasto. Muy, muy interesante. Siempre trato de buscar oportunidades. Me gustaría a lo mejor invertir en acciones como Visa, pero la evaluación actual me hace un poco elevada. Por lo menos eso es el portafolio que tengo. Excelente. Y si no me equivoco, viendo tus videos anteriores, viendo lo que has comentado en otros videos, de pronto mencionas que a veces estás siendo hasta, creo que alguna vez mencionaste que un poco necio con tu portafolio, ¿no? Que sabías que había formas de invertir a largo plazo, que estabas echándole un vistazo a ese tipo de estrategias. ¿Tienes planeado en algún momento modificar tu estrategia de inversión? ¿Vas a seguir con esta estrategia de tener entre 6 y 12 acciones? Mira, realmente yo he leído también muchos estudios que estoy seguro que tú has visto, donde se habla que la mayoría de los fondos de inversión, 90-95% de los fondos de inversión, invierten en acciones de manera activa, es decir, que van seleccionando acciones como yo lo hago, dicen que en 10 años probablemente obtengan peores resultados que lo que va a obtener el S&P 500 o un ETF como VOO, que es lo que a veces recomiendo, lo que he visto que tú también recomiendas. Entonces básicamente están diciendo, ¿para qué gastas tu tiempo ahí si en 10 años vas a ganar menos dinero? Si solo compras un ETF de manera pasiva, que es lo que hace Eduardo, te va a dar más dinero y vas a tener más tiempo. Eso es lo que se dice, ¿no? Yo creo que eso es cierto. O sea, realmente yo a mucha gente le recomiendo que si va a invertir, no le quiere dedicar el tiempo y el esfuerzo, pues que mejor lo meta a un ETF, da buenos resultados a largo plazo y el beneficio fiscal también es buenísimo. Yo realmente, a mí lo que me cambió la mentalidad fue una gráfica de interés compuesto, una calculadora de interés compuesto. Y hay muchas en internet. Pueden buscar calcular interés compuesto y les va a aparecer una. Entonces, yo hice un cálculo ahí como a 30 años. Más o menos simulé cuánto iba a invertir cada mes, cuánto iba a invertir al inicio. Fui jugando con las tasas de rendimiento. Entonces, ya viendo de manera gráfica cómo 1%, 2% adicional de ganancia por año, por un plazo largo de 20, 30 años, es una gran diferencia. O sea, puede hacer que termines con cantidades muchísimo más grandes. Te estoy hablando del doble, el triple de dinero de lo que tendrías si lo haces con un menor rendimiento. Entonces, lo que yo dije, bueno, voy a intentar esperar al S&P 500. Ese es mi objetivo al invertir en acciones. Creo que cualquier persona que invierte en acciones eso es lo que busca, vencer al Claro. mercado, ganar más que el S&P 500. Entonces hasta la fecha llevo un poco más de un año invirtiendo en acciones individuales y he duplicado el S&P 500. Realmente puede ser suerte, puede que no, no hay manera de saberlo, es un periodo de tiempo muy corto. En 10 años no lo logro, a lo mejor sí voy a reevaluar la situación y voy a decir, ¿sabes qué? Ahí está VO que nunca me va a dejar morir, ¿no? Pero por lo pronto ese es mi objetivo, ganar más que el mercado porque he visto el poder que tiene el interés compuesto en el largo plazo. Exacto, sí, la magia del interés compuesto, ¿no? Que justamente de pronto vemos, es que este fondo solo me cobra 1% de comisiones. 1% suena muy poquito, sí, pero es 1% que se resta a tu rendimiento. Si ese 1% lo siguieras generando año tras año por 40 años, es impresionante la cantidad de dinero adicional que tendrías al final, ¿no? Y moviéndonos al... Exagerado. Sí, 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 las diferencias, pues ver nada más las gráficas, ¿no? De cómo usualmente nos puede costar trabajo el ver o el imaginarnos gráficas exponenciales, quizás solemos pensar en ejemplos lineales. Por ejemplo, justo en la mañana veía un ejemplo de que si tú todos los días, desde que Newton descubrió la gravedad, hubieras generado $1 millón, hoy aún tendrías menos dinero del que tiene Jeff Bezos. Porque Wow. pensamos en términos lineales y usualmente las inversiones no es como crecen, ¿no? No crecen linealmente, crecen exponencialmente, que es lo que ha hecho Amazon, ¿no? De 1998 para acá, no crece lineal, no es que cada día genere $1 millón, sino que crece de forma exponencial, ¿no? Por eso es que ni siquiera $1 millón diarios desde que Newton en 1666 descubrió la gravedad juntarían tanto como lo que tiene Jeff Bezos hoy, ¿no? Impresionante. Pero siguiendo a la siguiente parte de tu portafolio, también un buen cacho de tu portafolio, 31% aproximadamente, lo tienes en este momento en crowdlending o préstamos colectivos, ¿no? Y así es, y mira, con crowdlending pueden ser préstamos a personas o préstamos a empresas. Y esto básicamente lo hago por medio de empresas fintech en México. Hay muchos ejemplos concretos, les puedo decir Dupla, Yo Te Presto, Afluenta, para préstamos a personas. Para préstamos a empresas, pues puede estar a lo mejor ahí como Red Girasol para invertir en paneles solares, Tendera para invertir en préstamos a empresas.
Esas son las que uso principalmente y hay otras como por ejemplo Cumplo para el factoraje, esa todavía no la uso. Es interesante a lo mejor en el futuro. Entonces es un porcentaje elevado el que tengo en mi portafolio ahí actualmente, 31%. La razón es muy sencilla, es que los rendimientos son bastante interesantes, muy atractivos, pero el riesgo también. Tengan mucho cuidado con esto, yo les puedo decir, no toleran el riesgo, si ese dinero lo van a necesitar pronto, no lo metan a préstamos a personas, porque yo estoy metiendo ahí y a la bolsa dinero que realmente no voy a necesitar en el corto plazo. Y si lo pierdo, pues sí me va a doler mucho, pero no me voy a quedar sin comer, para eso tengo el fondo de emergencia y dinero en otro lado. Entonces, cuando tienes un fondo que ya te da cierta seguridad, te puedes dar el lujo de invertir en instrumentos financieros con mayor riesgo, dando mayores rendimientos. Y es que lo que yo estoy buscando con mi portafolio es crecerlo lo más que pueda, porque yo soy relativamente joven, tengo 27 años, entonces todavía me queda muchísimo tiempo, espero, de vida. ¿Y qué pasa? Lo meto a la bolsa, lo meto a préstamos y a lo mejor lo pierdo todo, ¿no? Mis acciones se van a la bancarrota, en crowdlending me dejan de pagar, pierdo ese dinero. Bueno, pues todavía me quedan 30, 35 años para recuperarme. Entonces creo que el mejor momento para invertir en algo de mayor riesgo, cuando eres más joven, creo que todavía estoy a buen Exacto. momento de hacerlo, buscando mayores rendimientos. Pero básicamente eso es en préstamos a personas. Miren, la tasa de interés mínima que yo aceptaría por un préstamo, 16% al año, 18% al año. Es algo muy interesante que puede subir hasta por arriba de 30%. Siempre buscando pues prestar a mucha gente poco dinero. Yo tengo un poco más de 500 préstamos a lo mejor a 500 personas diferentes, pero en cantidades pequeñas, 200 pesos, 500 pesos. Y de esa manera diversificas bien, reduces el riesgo, porque siempre va a haber personas que no van a pagar, eso es un hecho, y las mismas plataformas te muestran las estadísticas de las personas que se atrasan, las personas que llevan más de 90 días sin pagar, y ya con esos números tú puedes hacer cálculos y ver si realmente va a ser rentable para ti. Hasta la fecha también llevo más o menos un año en estas plataformas, me han dado buenos resultados. Todavía es muy incierto y con lo que viene del coronavirus, de la pandemia, pues es más incierto todavía. No sabemos si la gente va a seguir pagando, probablemente haya más atrasos. Ya les voy a ir contando cómo me va. Hasta la fecha me ha ido bien. Sí, y también, ¿no? Con las nuevas proyecciones de crecimiento de México de -8%, -10%, seguramente va a tener un impacto por ahí. Pero sí es importante entonces que pues se entienda que quienes quieren invertir de esta forma no es prestarle 1 millón de pesos a una sola persona, ¿no? Sino que como dices, tienes invertido entre muchas personas. Si una persona deja de pagar, no es un impacto tan gigante. Y aparte, ahorita estábamos viendo este 31%, pero sin contar la parte que tienes en efectivo. Si tomáramos esa parte que está en efectivo, esta parte se disminuye al 19% del dinero que tienes, ¿no? Que es ya considerando eso que mencionabas del fondo de emergencias, ya no se ve tan gigante ese 31%, aún es un buen cacho ese 19%, pero también entendiendo que, como mencionabas, si pierdes ese dinero, tienes el fondo de emergencias y no te quedas sin comer y tienes años y años para volver a generar ciertos rendimientos, ¿no? Claro, sin duda. Yo no le recomendaría a nadie, si no tiene su fondo de emergencia armado, que invierta ni en la bolsa ni en préstamos a personas. Empiecen con lo seguro, creen algo, pero ya después se meten a algo más arriesgado. Perfecto. Y siguiendo entonces con la siguiente parte del portafolio, tienes, de nuevo, sin contar la parte de efectivo, 9% en otras plataformas de préstamo, pero en este caso inmobiliario. Así es, y es que también es muy importante, y como tú bien lo comentas, diversificar y en todo, porque mira, realmente si tú solo inviertes en préstamos a personas, prestas a 1 millón de personas, ¿tú crees que estás diversificando? Yo creo que no, porque realmente sigue siendo un solo sector, son préstamos. Entonces, realmente para mí eso no es diversificar correctamente, y es por eso que meto otros tipos de inversiones, como bienes raíces, como la bolsa, como efectivo y otras que vamos a ver más adelante, para realmente diversificar. Y es que invertir en este tipo de plataformas fintech de bienes raíces, como puede ser M2 Crowd, Brick, en ladrillos, PM2, Inverspot, Expansive, invierto en todas esas y otras que se han de olvidar, Monific es otra. Entonces te da bastante diversificación y te da muchas oportunidades. Lo padre de este tipo de plataformas es que tienes un inmueble como garantía. Entonces tú prestas tu dinero ya sea a un desarrollador para que ellos construyan una propiedad, luego la vendan, te den tu capital más intereses. O inviertes, por ejemplo, en 100 ladrillos en una propiedad donde tú te conviertes en copropietario, en dueño de una pequeña parte de un inmueble comercial que se va a rentar. Y de esa manera recibes rentas mensuales. Los rendimientos son bastante interesantes. Te estoy hablando a lo mejor entre un 10% a un 24% al año, dependiendo del proyecto, dependiendo de la plataforma y del monto que inviertas. Puede estar muy interesante, sobre todo porque aquí el riesgo es mucho menor que en los préstamos a personas.
Los préstamos a personas, hay un pagaré por medio, básicamente no hay nada. Si no te pagan legalmente, no pagar una deuda no es un delito y puede ir cobranza a buscarlos, pero realmente si no te van a querer pagar, pues tu dinero lo vas a perder. En cambio, en este tipo de inversiones en bienes raíces, hay una propiedad de por medio, ya sea la que están construyendo o una con un valor similar. De tal manera que si no te pagan, pues se puede ir a cobrar con esa propiedad, ejercer la garantía que se tiene y recuperar una parte, si no es que todo el dinero de los inversionistas. Entonces el riesgo es moderado. Tampoco les digo que no hay riesgo, por supuesto que hay riesgo. Hay riesgos de que los proyectos se atrasen. En el caso de las plataformas donde tú prestas tu dinero, te siguen pagando el interés, por lo menos en las que yo conozco, te siguen pagando el interés si se atrasa, entonces nada más vas a tardar más tiempo en recibir el capital. En el caso de si en ladrillos, cuando se construye una propiedad para rentarse, si el proyecto se atrasa, no vas a recibir rentas. Entonces todo eso debes considerarlo a la hora de ver los rendimientos, que pueden ser mucho menores si se llega a presentar una situación de este tipo. Perfecto. Y justamente esto podría ser una buena estrategia adicional a la que menciona en el canal. En el canal continuamente menciona el modelo de Swensen y el modelo de Swensen dice que 20% del portafolio se va a bienes raíces. Pero normalmente menciono nada más, o la mayoría del tiempo, sobre VNQ, que es un ETF que invierte en fibras estadounidenses, en REITs. Pero bienes raíces no solamente son REITs, no solamente son fibras, también podríamos considerar como una parte de esa inversión en bienes raíces, justamente como tú le haces, este crowdfunding inmobiliario, donde justamente está este inmueble de por medio, ¿no? Como protegiendo hasta cierto grado la inversión, que es de lo que se trata este porcentaje de invertido en bienes raíces, ¿no? Muy bien, y después de este tienes otros dos, ya más pequeños que los demás, pero tienes otras dos inversiones. Tienes 5% en franquicias y pymes. Cuéntanos cómo estás invirtiendo. ¿También es a través de una plataforma o quizás directamente con estas pymes? Mira, estas inversiones ya el riesgo es mucho más elevado. Yo invierto en franquicias restauranteras, entonces tengo una pequeña participación. Lo hago por medio de una plataforma que se llama Play Business. Entonces ahí adquirí tipo acciones de una empresa que se llama McCarthy's Irish Pub, un restaurante bar en México. Está muy muy padre el concepto. Yo he ido al lugar, me gustó mucho. Y cuando vi la oportunidad de convertirte en socio de algunas franquicias por un monto relativamente bajo, creo que era desde 7,500 pesos, me hizo muy interesante y decidí hacerlo. Entonces hice una inversión ahí y hasta la fecha realmente los resultados que he visto no han sido muy buenos, pero porque apenas la hice el año pasado y las franquicias varias iban a empezar a construir, entonces el rendimiento pues el primer año todavía iba a ser inexistente. Me dieron creo que 2% del 2019 de rendimiento anualizado, cual pues era muy muy bajito y se estima que ya teniendo la franquicia operando al 100%, a lo mejor entre un 16-26%, dependiendo de qué tanto vendan. Lo padre aquí de este modelo es que tú te beneficias de las ventas de la empresa, por lo menos en este ejemplo que les pongo. Depende del proyecto, va a ser lo que a ustedes les van a ofrecer. Puede ser una tasa fija, puede ser un porcentaje de las ventas, un porcentaje de las ganancias. Entonces, si tú crees en una empresa de las que salen ahí, puedes invertir directamente. Más interesante la idea. Ven, invertí en otra franquicia que se llama La Borra del Café, que tiene muchas cafeterías en Guadalajara. La oportunidad se ve muy interesante. Realmente estas inversiones todavía no maduran, entonces los resultados que he obtenido pues todavía no son realmente dignos de mencionarlos porque todavía no se cumple el plazo. Ya a lo mejor el siguiente año espero ver mejores resultados. Con lo que ha pasado actualmente de la pandemia, pues yo creo que no van a ser números muy buenos. Los restaurantes están cerrados y pues probablemente vayan a vender menos, lo cual directamente baja nuestros rendimientos como inversionistas. Esas son dos. Y hay otra empresa en la que invierto que se llama WordTech Capital. Y esa es una inversión de muy alto riesgo. Ninguna de estas empresas fintech a la fecha se encuentra regulada, pero hay una ley que es la ley fintech, donde ya más o menos como por agosto, esperemos de este año, la Comisión Nacional Bancaria de Valores regule a todo este tipo de instituciones. Actualmente, pues es de la buena fe de los inversionistas nada más lo que hay ahí. No hay nadie que esté checando sus movimientos, como por ejemplo si hay en la Bolsa de Valores, si hay en CETES, en los bancos. Son instituciones reguladas más seguras. Aquí el riesgo es un poco más alto, pero con la ley fintech esperemos ya esto se arregle de aquí a agosto de 2020, esperemos eso suceda. Entonces, esa inversión en WordTech Capital básicamente es inyectar dinero a tres empresas. Ellos te dicen cuáles son las empresas, ellos lo que hacen es le prestan el dinero a la empresa y aparte le dan capacitación, asesoría fiscal, asesoría legal, los ayudan a ir creciendo los negocios. Es como un tipo de fondo de inversión de capital privado. Entonces es una inversión de muy muy alto riesgo, pero los rendimientos que ofrecen son bastante interesantes. Es 2% mensual, entonces anual promedio es 24%. Está muy muy padre y es algo fijo. Hasta la fecha esa inversión llevará unos 5 meses. El periodo de
La inversión era de un año, entonces no puedo retirar el capital durante un año. Ya venciéndose ese periodo, pues espero y sí lo pueda retirar, porque te digo, es de alto riesgo. Ujú. Las empresas no quiebran, ojalá esté ahí. Ya les voy contando qué pasa, pero hasta la fecha se me ha hecho bastante interesante probar todo este tipo de inversión. Suena súper interesante, pero justo como dices, es inversión de mucho más alto riesgo, ¿no? Que hay que tener en cuenta, como mencionaba Omar hace un rato, que esto es después de que ya tiene su fondo de emergencias, después de que se asegura de que incluso si pierde este dinero, no se va a quedar sin comer, ¿no? Sería... Y aparte es un pedazo pequeño de la inversión, ¿no? 5% en este caso. Sería muy diferente si en este momento Omar no tuviera un fondo de emergencias, si aquí estuviera destinado, por ejemplo, el 50% a este tipo de inversiones, porque su inversión estaría muchísimo más arriesgada, ¿no? Finalmente tienes una parte pequeñita pero bastante interesante en criptomonedas, 1.5%. Cuéntanos qué criptomonedas has adquirido, las razones detrás de esta decisión. Mira, Eduardo, básicamente estas inversiones las hago por una plataforma mexicana, bueno, no es mexicana, pero opera en México, que se llama Bitso. Por ahí puedes comprar criptomonedas. Yo específicamente tengo un procesador de pagos que como tal no es una criptomoneda, pero se cotiza ahí mismo, que se llama XRP y es de una empresa que se llama Ripple. Esa, lo que busca básicamente las transacciones en los bancos se hacen por medio de un sistema que se llama SWIFT y es un sistema muy lento donde el dinero entre países, transacciones internacionales, puede tardar mucho en llegar. Entonces lo que busca este procesador de pagos es que se haga en segundos. Ya tiene tratos con muchos bancos, hasta cierto punto es como un tipo de empresa, no es una acción, pero tampoco es una criptomoneda, entonces es algo medio extraño. Ahí Ujú. tengo la mayoría de mi inversión, simplemente apostándole a que creo que ese es el futuro, transacciones internacionales rápidas. Y por otro lado, tengo la idea de adquirir Bitcoin, pero por el momento últimamente ha subido mucho de valor, entonces ya transferí dinero, más no he podido hacer la compra, estoy esperando a que venga una bajada para a lo mejor hacerlo. Y ya no baja, pues bueno, yo creo que voy a retirar el dinero o meterlo a algo más. Básicamente lo que yo hice fue decir, bueno, pues vamos a probar con muy poquito dinero. Mi idea es que sea más o menos 1% de mi portafolio, contando el efectivo en criptomonedas. Como mera especulación, realmente es una apuesta, no hay un fundamento que tú puedas seguir para saber si las criptomonedas van a funcionar, si van a subir. Es una vil apuesta, con probabilidades de que pierdas todo el dinero o probabilidades de que se multiplique. Entonces, simplemente es para no quedarme fuera, probar la inversión, he decidido hacerlo. Excelente, sí, justo ahorita que mencionas de no quedarte fuera, hay pues digamos que es como una cosa que de pronto nos da a los millennials que es el FOMO, ¿no? De Fear of Missing Out, el miedo de perdernos de una oportunidad o algo, que de pronto es lo que nos puede orillar a que vemos que la acción de Tesla está subiendo un montón, o vemos que el Bitcoin ahora nos podría haber hecho millonarios en un mes, y queremos de pronto meter nuestro dinero, pero es importante que intentemos controlar ese FOMO, que antes que otra cosa sepamos que nuestras finanzas están hasta cierto punto estables, antes de, como dices, quizás empezar a invertir en cosas muchísimo más riesgosas o incluso casi casi como apuestas, ¿no? Como para Y ver por supuesto, cómo se podría mover en los siguientes meses, años, pero antes que otra cosa, el tener unas finanzas estables que nos permita tomar estos riesgos sin exponer nuestra estabilidad financiera. sí, completamente de acuerdo. El FOMO es también algo que he mencionado en mi canal y realmente eviten hacerlo simplemente por impulso. Yo lo hago con una inversión a largo plazo, las criptomonedas, espero dejarlas ahí por muchos años y esperar que suban de valor y si no, pues mira, era realmente una inversión muy baja, una apuesta, hice la prueba y así no funciona, probablemente no lo voy a volver a hacer. Pues entonces así está tu portafolio. Se me hace súper interesante. Creo que es muchísimo más arriesgado definitivamente que el mío, ¿no? El mío siempre ha tenido a ser mucho más, pues, conservador, el seguir cierto modelo, enfocarme en que no me tome mucho tiempo el estar evaluando en qué invertir, el que yo sepa todos los meses que ya tengo que invertir cierta cantidad en otra cosa y destinar mi tiempo a otras, pues quizás a otras actividades para que genere más ingresos por otros lados. Pero eso no es todo porque también en tu canal va a estar el video, como mencionaba al principio, de tú, hablando de mi portafolio. Vamos a estar ahí hablando de cómo yo lo tengo estructurado. Nos vas a también compartir un poco de lo que piensas, de la forma en que yo estoy invirtiendo. Entonces, todos los que nos están viendo en este momento, en la descripción de nuevo está el enlace para que vayan a ver ese video. Se suscriban al canal de Omar. ¿O alguna otra cosa que quisieras agregar antes de finalizar, Omar? Bueno, no, pues agradecerte mucho, simplemente recalcarles la importancia de que no copien un portafolio, hagan su propia investigación, vayan viendo qué instrumentos financieros hay, qué opciones tienen
y con base a eso tomen sus propias decisiones. Traten de formar un juicio bien informado sobre en qué van a invertir su dinero, que sea de acorde a sus objetivos. O sea, si buscan algo conservador, probablemente lo que hace Eduardo sea mucho más apropiado que lo que estoy haciendo yo. Si buscan crecer capital, pueden ver qué opciones hay. Realmente, como les decía en el otro video, no hay algo que sea bueno, que sea malo. Simplemente depende de tu perfil de inversionista, de tu tolerancia al riesgo. Por eso es importante que te informes bien y tomes tus decisiones por ti mismo. Claro que sí. Pues, Omar, muchísimas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación, por compartirnos tu portafolio aquí. La verdad es que espero que todos los que nos están viendo vayan a visitar tu canal, van a encontrar un montón de valor en él también. Y bueno, muchas gracias de nuevo. Por ahora, nos vemos en la próxima.